Gracias, pastores, por la oportunidad de compartir la palabra. Siempre es una gran responsabilidad, pero también es una satisfacción el poder compartir de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de cómo Dios nos ha hablado. Y pues ya estamos aquí. Yo creo que el que se hayan tomado este tiempo, que todos los domingos vengamos para escuchar la palabra de Dios, pues es vivir en justicia, es hacer lo justo, y sabemos que cada vez que escudriñamos la Biblia, cada vez que abrimos este libro maravilloso, Dios nos habla. En la semana y semanas pasadas, en lo personal he tenido un poco de luchas, un poco de situaciones complicadas en mi vida, y el día que el pastor me comunicó que me tocaba compartir el día de hoy, ese día en la mañana Dios había puesto una palabra en mí y creo que es para compartirla con todos ustedes. Cuando yo leí el título de ese capítulo que dice apacentar la grey de Dios, Dios me confirmó que esta palabra era para compartirla a la iglesia, que no tenía yo que quedármela, que esa bendición que recibí a través de lo que Dios habló ese día, pues también es para todos ustedes. Así como su servidor, yo creo que muchos hemos estado con dificultades, con situaciones complicadas, con esa resistencia para que las cosas se den, con esa lucha que hay para que las cosas no salgan como nosotros queremos. Sabemos que esto es una guerra espiritual, que sin conocer a Cristo es muy difícil porque lo tenemos que hacer en nuestras fuerzas. Antes de conocer a Cristo, también yo tuve dificultades, tuve luchas, pero yo no sabía cómo salir, no tenía yo algo donde pudiera yo ver y decir, esto es lo que necesito hacer, ¿no? Y pues al final hacía lo que mi mente, lo que mi experiencia o lo que el compadre me decía. Y muchas veces, la mayoría, no daba resultado. Siempre trataba uno de hacer sus cosas a sus fuerzas y siempre trataba uno de salir adelante como uno se daba a entender. Pero cuando llegué a Cristo, me di cuenta que esa lucha seguía, que esa lucha no se había acabado y en algunas áreas era un poquito más intensa, era un poquito más de dificultad, pero descubrí que Dios nos dejó un instructivo donde nos viene toda la verdad y todas las respuestas. ¿Para qué? Para que podamos salir adelante. Y llevamos, mi esposa y yo, 11 años, acabamos de cumplir el mes pasado, en que recibimos a Cristo, en que empezamos a conocer de Cristo, y esos 11 años pues hemos igual seguido con luchas, con dificultades, pero ahora con la certeza de que cada lucha siempre tiene una victoria en Cristo Jesús. De que cada lucha es una experiencia que nos da un mayor conocimiento de quién es nuestro Dios. Una lucha que cada día nos deja ver el poder tan grande del Dios que nosotros tenemos, en el cual nosotros creemos y en el cual nosotros estamos convencidos que Él nos trajo aquí para hacer su propósito en la vida de mi esposa, en mi vida, en la vida de mi familia. Así es de que si tú estás aquí el día de hoy, es porque el Señor tiene un propósito muy especial para ti. Pero necesitamos nosotros aprender, necesitamos nosotros instruirnos, necesitamos nosotros alimentarnos. Y no hay mejor alimento para nosotros que la palabra. La enseñanza la vamos a basar en Primera de Pedro, en el capítulo 5, vamos a tomar el versículo 8 y 9. En estos versículos nos va a hablar el Señor contra qué estamos nosotros luchando y cómo debemos hacerlo para salir adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que en la vida del Señor, que en este caminar en el cual Dios nos puso, siempre va a haber dificultades, siempre va a haber luchas, pero eso no nos debe hacer
salirnos de este camino donde Dios nos puso. Muchas veces la gente se va porque dice, no, es que ahora me va creo que más, peor, me va peor que antes, ahora siento que las cosas están más difíciles. Pero si tú quieres aprender, esa es la manera como Dios nos enseña. Si tú quieres ser paciente, te va a dar un hijo que te va a estar diciendo, papá, cómprame esto, papá, cómprame esto, papá, cómprame esto, papá, cómprame esto. ¿Sí? Hasta que empieces tú a trabajar tu paciencia. ¿Sí? Entonces, Dios no trabaja como nosotros quisiéramos, sino nos da lecciones y nos va instruyendo, pero siempre tenemos un respaldo que es su palabra. Primera de Pedro 5, versículo 8 y 9, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí Dios nos está diciendo que no va a haber problemas, no nos dice, no, ya se acabó todo, va a ser una vida de miel y dulzura, sino te advierte, ¿sí? Tienes que estar sobrio, velar. ¿Por qué? Porque hay un enemigo en el mundo que quiere acabar contigo. Hay un enemigo en el mundo que quiere llevarte de su lado, que quiere hacerte sufrir. Pero Dios siempre nos da herramientas, las armas necesarias para que nosotros podamos vencer en cada situación, en cada situación complicada en que nosotros nos veamos. Dice, sed sobrios. Vamos a ver qué es sobriedad. Control de uno mismo. La sobriedad implica tener dominio sobre uno mismo, lo que incluye controlar los pensamientos, las emociones y las acciones. Debemos nosotros saber controlar lo que pensamos, lo que sentimos y esa respuesta de lo que pensamos y sentimos, esas acciones que hacemos. En la semana escuché en las noticias, yo creo que todos escucharon, de una situación que mataron a una persona, uno iba en una moto, otro iba en una camioneta, empezaron ahí a cerrarse, empezaron ahí a decirse de cosas, llegan a una esquina, saca el de la camioneta una pistola y mata al de la moto. No supieron controlar ni sus emociones, ni sus pensamientos, ni sus acciones. Por eso para Dios es muy importante que nosotros aprendamos esto, que debemos nosotros someter todos estos sentimientos a Cristo, lo debemos someter a su palabra. Si la persona se le hubiera cerrado la moto y bueno, ya lo dejo pasar y allá que se vaya y que Dios lo bendiga, pues esa persona estaría viva. Pero por no controlarse, resultó que lo mataron. En Gálatas 5, 22 y 23 nos habla de los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu nos van a ayudar para tener ese autocontrol. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y fíjense cómo dice al final, contra tales cosas no hay ley. O sea, cuando nosotros tenemos estos frutos, porque los tenemos, todo lo demás, vamos a poder tener dominio sobre todo lo demás que va en contra de estos frutos. Dice la palabra que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todos por naturaleza tenemos esos frutos del Espíritu Santo. Lo único que tenemos que hacer es ejercitarlos, ¿sí? Es como cuando empezamos a jugar fútbol. Yo le digo, mi hijo es zurdo, yo le digo,
yo le digo, practica con la derecha para que puedas con los dos pies tirar. O sea, si puedes tirar con la zurda, pues también puedes tirar con la derecha. Y si él empezara a practicar a tirar con la derecha, seguramente ya pudiera tirar con las dos piernas. ¿Por qué? Porque en su naturaleza está poder mover las dos piernas. Entonces, cuando nosotros empezamos a ejercitar algo que Dios ya puso, porque estos dones Dios los sembró en cada uno de nosotros, pero por la naturaleza del pecado, cuando Dios expulsa a Adán y Eva del pecado, entonces eso queda muerto en nosotros. Cuando el Espíritu Santo es vivificado al recibir a Cristo en nuestro corazón, todo eso se activa, lo tenemos nosotros que activar. Entonces, si tú me dices, es que para mí es difícil tener paciencia, pues debes de practicarlo. Es que para mí es difícil tener gozo, andar contento todo el tiempo. Tú debes de practicarlo, debes de ejercitarlo. Todo esto nosotros lo tenemos que ejercitar. Y eso nos va a ayudar a tener control de uno mismo. Y es parte para ser sobrio. Otro punto es evitar excesos. La sobriedad también se refiere a evitar excesos en cualquier área de nuestra vida. Se escucha mucho el exceso al alcohol, el exceso a las drogas, el exceso a vicios. Dios no quiere que tengamos excesos, Dios quiere que todo eso nosotros también sepamos controlarlo. Hay gente que sale de trabajar y se lleva el trabajo a su casa, ¿sí? Aunque no está físicamente en el área de trabajo, pero mentalmente está en el trabajo y sigue trabajando y sigue trabajando y no le está dando tiempo a hacer otras cosas porque el exceso de trabajo lo está metiendo y lo está desviando de que pudiera estar orando, alabando, disfrutando a su familia, cenando tranquilamente, teniendo paz, teniendo control de sí mismo, teniendo control de sus emociones. Entonces los excesos muchas veces nos hacen alejar de Dios, que nosotros nos alejemos de Dios. Hay mucha gente, y si ustedes se han dado cuenta cómo los gimnasios han proliferado, han crecido. Yo veo que son gigantes y es una inversión muy fuerte para poner un gimnasio por todos los aparatos que tienen, pero todos están llenos. Y ya últimamente he visto que ya hay gimnasios de 24 horas. Entonces, a mí me gusta hacer ejercicio, pero pues hubo un tiempo antes de conocer a Cristo que nadaba yo en las mañanas y jugaba yo squash jugaba yo squash en las mañanas, jugaba yo squash en las noches, nadaba yo en las noches y los sábados nadaba y los domingos jugaba yo squash. Y los domingos era de 8 de la mañana a 12, 1 de la tarde. Era un exceso el estar haciendo ejercicio. Pero pues como no tenía otra cosa que hacer, pues era lo único que podía yo hacer, ¿no? Pero vemos cómo eso también nos quita tiempo para las cosas de Dios, ¿sí? Son actividades que pueden distraernos o desviarnos de nuestra atención con Dios. Por eso debemos nosotros evitar los excesos y saber poner límites, saber decir hasta aquí. ¿Por qué? Porque si doy un paso más adelante, ya sería un exceso y ya sería algo que estuviera en contra de la voluntad de Dios. Para ser sobrios, debemos tener un enfoque espiritual. Ser sobrio significa mantener una mente clara y enfocada en las cosas de Dios. Esto puede incluir la oración regular, el estudio de la palabra y la meditación en las enseñanzas de la palabra. Dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué quiere decir? Que debemos nosotros siempre estar pensando en las cosas verdaderas, en las cosas honestas, en las cosas justas,
en las cosas puras, en lo amable, en todo lo que tenga buen nombre. ¿Para qué? Para que nos metamos cosas limpias en nuestra mente. Yo les pongo un ejemplo, ponemos un vaso medio lleno o medio vacío, dependiendo del enfoque, con agua sucia. Pones el vaso y para quitar esa agua sucia, sin vertir ese vaso, lo que podemos hacer es vertirle agua limpia. Entonces esa agua limpia va sacando toda esa agua sucia, ¿sí? Pero debe ser constante, ¿para qué? Para que se vaya moviendo toda esa agua sucia y al final, si hacen ustedes este experimento, se van a dar cuenta de que el vaso va a quedar con agua limpia. Y lo extraordinario de todo es que va a quedar lleno. Si era un vaso medio vacío con agua sucia, ahora va a ser un vaso lleno con agua limpia. Eso es lo que sucede cuando nosotros empezamos a ver lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, cuando lo empezamos a meter en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros después le vamos a poder dar a los demás. Pero para saber qué es lo justo, qué es lo verdadero, qué es lo honesto, qué es lo puro, pues necesitamos nosotros ir y confrontar con la palabra. Yo creo que es justo hacer un tipo de acción, voy a la palabra y la palabra me dice, no, eso no es justo. De acuerdo a tu pensamiento sí, pero de acuerdo al pensamiento de Dios no. Entonces, para poder nosotros empezar a sacar toda esa suciedad que tenemos en nuestra cabeza, necesitamos ir y escudriñar la palabra. Otra de las formas en lo que podemos saber si lo que estamos pensando es justo, honesto, verdadero, es acudiendo con el consejero. Vienes con el consejero y el consejero te va a decir, ¿sabes qué? Eso es verdad, ¿sí? Porque de acuerdo a la palabra, eso sí es justo, de acuerdo al corazón de Dios. O te va a decir, no, creo que estás pensando equivocadamente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la palabra, eso no es justo y no va de acuerdo al corazón de Dios. Entonces nosotros debemos de tener ese enfoque espiritual. Para ser sobrios, nosotros debemos de tener control de uno mismo, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras acciones. Debemos nosotros evitar los excesos y debemos siempre no perder lo espiritual. Eso es lo que nos va a ayudar a ser sobrios, así como dice este versículo de 1 de Pedro 5, porque nos está dando una orden, no nos está diciendo si quieren sean sobrios, o sea, te está diciendo sed sobrio. Y la siguiente palabra dice, y velad. Velad significa vigilar. Debemos nosotros estar siempre vigilando. Memo nos compartió semanas pasadas, donde aún durmiendo debemos estar vigilando, ¿sí? Aún cuando uno está descansando, reposando, pues debemos nosotros también estar vigilando. Estar vigilando es estar alerta. La vigilancia implica estar consciente de las tentaciones y peligros espirituales que nos rodean. Dice Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Aquí nos alerta la palabra en que nosotros debemos estar vigilando y no nos debemos estar preocupando por el que está al lado físicamente, sino por su situación espiritual que puede traer cargando. Por eso cuando alguien te hace algo, la palabra te manda
a que tú lo perdones. Cuando alguien te daña, cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien te quiere hacer algo, dice la palabra que nosotros tenemos que perdonar, porque no es la persona, sino los espíritus que trae cargando esa persona, o Dios está ocupando a esa persona para decirte algo. Entonces nosotros debemos estar alertas, debemos nosotros tener ese sentir, ese discernimiento, gracias, ese discernimiento para poder ver si es algo que viene de Dios o no viene de Dios, y para saber que el enemigo es el que se está queriendo levantar, ¿sí? Cuando empiezas a vivir una situación complicada, ¿sí?, lo primero que debes de pensar que algo estás haciendo bien, porque el enemigo está enojado y se quiere levantar en contra tuya. Y eso no debe de hacerte menos, ni de bajarte, ni que des un paso atrás, sino al contrario, ¿sí? Cuando nosotros tenemos luchas, es porque vamos avanzando. Cuando decía ahí, no sé quién leyó el Quijote alguna vez, a mí me lo hicieron leer en la secundaria, le decía Don Quijote a Sancho Panza, sí, Sancho Panza era su escudero, para los que no saben del Don Quijote, y le decía a Don Quijote a su escudero: deja que ladren los perros, porque eso quiere decir que vamos avanzando, ¿sí? Entonces, cuando tú tengas una lucha, cuando tú tengas complicaciones, es porque sabe el Dios que te está levantando, y hay alguien que quiere regresarte. También mi abuelito decía, entre más vas subiendo, las pedradas son más duras, ¿sí? ¿Por qué? Porque te quieren hacer retroceder. Y eso es el enemigo. El enemigo no quiere que crezcas, el enemigo no quiere que hagas una familia, el enemigo no quiere que tus hijos sigan a Cristo, el enemigo quiere destruirnos. Así como lo habló Memo en la prédica basándose en Juan 10:10, el enemigo quiere venir a robarnos, a matarnos y a destruirnos. Estar alerta es tener un discernimiento espiritual. La vigilancia también requiere discernimiento para reconocer las influencias negativas o engañosas en nuestras vidas. Esto puede incluir que nosotros debemos de ser críticos con lo que vemos, con lo que escuchamos y con lo que leemos. En la prédica en la mañana yo les comentaba que si no tenemos una madurez espiritual, nos debemos de abstener de ver tantas prédicas que hay en el YouTube, ¿sí? Porque si no tenemos ese discernimiento espiritual, no podemos saber si este pastor dice la verdad, o si este pastor la tiene, o creo que se oye mejor con pero al final nos puede confundir, y eso es lo que Satanás quiere. Si tú no tienes una madurez espiritual, abstente. Tenemos nuestra página de YouTube y tenemos nuestra página del Face, donde están todas las prédicas que se dan aquí en la iglesia, y eso te va a ayudar a que vayas madurando espiritualmente. Si Dios te trajo aquí, es porque aquí está el alimento que tú necesitas. Aquí está esa agua que te va a quitar esa sed que tú necesitas. Por eso nosotros, mi esposa y yo, estamos agradecidos de haber llegado a una iglesia donde se predica la palabra, donde es sí o no. A veces los consejos son muy duros. A veces dice uno, caray, mejor me voy a la de enfrente, ¿no? Porque sí, son cosas que debe uno de luchar en nuestra carne, ¿sí? Y los consejeros tienen una enseñanza de que es sí o no. Sí nos apapachan, sí nos dan nuestros golpecitos en la espalda, pero siempre nos enseñan a hacer lo correcto, nos enseñan la verdad y nos invitan a que sigamos esa verdad, a que hagamos esa verdad. Y sí, y al final todo es voluntario, pero si tú quieres crecer,
si tú quieres tener esa madurez espiritual, si tú quieres tener siempre bajo el estrado de tus pies al enemigo, pues lo tienes que hacer. Pero como dice la palabra, Dios te pone el camino del bien y el camino del mal. Y te recomienda que sigas el camino del bien. No te exige, te recomienda. Siempre nos da a escoger, porque dentro de ese amor que Dios nos tiene, de ese respeto que Dios nos tiene, Él siempre respeta nuestra voluntad. Velad y estar alerta también es con un apoyo mutuo. La comunidad, la iglesia, juega un papel importante en esta vigilancia. Alentarse mutuamente y estar atentos a las necesidades y luchas de los demás es fundamental. Hace rato nuestro pastor estuvo ministrando, preguntó quién traía algo especial, algo fuerte, y eso es vivir en comunidad. También eso es parte de estar vigilando, estarnos vigilando como iglesia, en los diferentes chats que tenemos, en los diferentes chats de la célula. A veces suben, pueden orar por mí porque me está doliendo la cabeza, tengo esta lucha, tuve un problema tuve un problema en el trabajo, y en ese momento pues todos ponemos en oración, todos nos ponemos a orar por los demás. Eso también es estar alerta. Vamos a estar alerta de lo que le está pasando a la otra persona y vamos a ayudarle. Tenemos armas, que es la oración, para ayudar a los demás. En oración, y sobre todo cuando es en grupo, Dios le escucha. Siempre escuchas nuestras oraciones, pero cuando nos unimos con la iglesia, Él responde y Él nos va a ayudar. Si tú tienes algún problema, acércate a tu consejero, dile qué situación estás pasando, y estoy seguro que te va a bendecir, y estoy seguro que Él va a hablar a tu corazón, y sobre todo que Él va a cargar con ese problema y va a estar orando por ti. ¿Para qué? Para que se resuelva y para que salgas adelante, para que Dios te levante. Dice Hebreos 10, 24 y 25. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Así como estamos viendo el mundo, de cómo se van cumpliendo la profecía, que es algo increíble, es algo que pues damos gracias a Dios que podamos vivir esta parte donde vemos cómo lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo, y nos damos cuenta que el tiempo está corto. Pues necesitamos nosotros exhortarnos, necesitamos nosotros alentarnos unos a otros. ¿Para qué? Para que no nos desviemos. Dice la palabra que en los últimos tiempos va a haber un tiempo de apostasía, y la apostasía es gente que conoce de la palabra, pero va a estar hablando todo lo contrario de la palabra. Entonces es gente que en algún momento tuvo cierta responsabilidad y cierto liderazgo y cierta revelación, pero ahora lo va a ocupar para engañar a todos, para engañar a los que están ahí. Entonces por eso nosotros debemos de cuidarnos, debemos de exhortarnos a no dejarnos de congregar, a no dejarnos de asistir aquí a donde Dios te sembró, ¿sí? No, es que allá hablan más bonito, aquí a la vuelta, ¿sí? Sí hablan más bonito, pero a lo mejor el Espíritu Santo no está. A lo mejor mucha de esta gente lo que sabe mover son las emociones, y las emociones mueven masas. Yo les contaba en una plática que tenemos ahí de reunión de hogar, que en mi juventud, hace poco, fui DJ, ¿sí? Trabajé en una discoteca,
y tenía yo un Luis Sonido. Y me gustaba ver cómo podía yo mover las emociones de la gente a través de la música. Veías, ahora voy a meter esta canción, y veías cómo la gente empezaba y luego cuando trabajé en la disco, que trabajé de ilegal porque tenía yo 15 años, y en ese entonces en las discotecas no podían entrar menores de 18, entonces estaba yo de ilegal, no conocía yo de la palabra, se me hacía chistoso porque me tenían detrás de la pared, tenían una puertita, a la hora que llegaba el ayuntamiento, abrían la puerta y ya yo me metía y la cerraban. Ya se iban los del ayuntamiento, entonces ya abrían la puerta y ya salía yo. Lo que pasa es que la discoteca era de la mamá de una compañera de la escuela. Entonces me gustaba ver cómo a través de la música movía yo a la gente, ¿sí? Y luego los de la barra llegaban y me decían, oye, móvelos más porque no hemos vendido nada, ¿sí? Ponlos más alegres. Entonces empezaba yo a poner música para levantarnos y sí, veías cómo empezaba la barra a vender, ¿sí? A través de mover las emociones de las personas. Ah, no, sí, ya me arrepentí de todo eso, ¿sí? Sí, porque, o sea, realmente estaba yo haciendo cosas que no debía, ¿no? Que a lo mejor, pues el mundo te jala, el mundo te lleva, y eso es lo que el mundo te da y te vende, ¿no? Pero por eso es muy importante saber la palabra. ¿Para qué? Para que no sea una persona que venga y te traiga a través de tus emociones. Necesitamos sujetar nuestras emociones como hijos de Dios a la palabra. Pueden venir y decirte, no, mira, es que allá tú vas a predicar, tú vas a hacer, tú acá, ya. ¿Sí? Es como, ahora a mi hijo fueron ahí del equipo de fútbol, fue una persona y le dijo, no, vete a León, ahí vamos a ir a tercera división y después nos vamos a segunda, nos vamos a tercera, nos vamos a cuarta, ¿sí? Y cuando vimos la reputación del profesor que se lo quería llevar, pues dijimos, no, o sea, no es así, ¿no? O sea, porque es una persona que no fue honesta porque se está llevando a niños de otra academia. Se los está hablando para llevárselos a una academia y eso fue lo que le encargaron. Vente con nosotros, pero tráete gente de donde tú estabas. Entonces es algo, yo le decía a mi hijo, no, porque ese día fuimos a hablar con el profesor para que el profesor me dijera los beneficios que iba a tener Manuel de irse a una academia filial de León. Pero yo nada más vi dos actitudes del profesor. Una, llegó tarde. Y la segunda, estaban en cuartos de final, perdieron y se despidió. No, gracias, ya hasta aquí llegué. Entonces yo le digo, a ver, tú tenías que haber dado las gracias después de la final, ¿sí? No tenías por qué haber dado las gracias ahorita que perdiste. Eso me da a entender que hiciste que perdieran porque tú te tienes que ir mañana, ¿sí? Entonces, eso no es honesto. Y luego, el administrador de la liga nos dice que, pues sí, pero ya le habló a muchos y ya se va con todo y los niños, ¿sí? Entonces, se está robando a los chavos con promesas que no son correctas. Entonces, ahí nos dimos cuenta, pues que es algo que no viene de Dios, ¿no? Así es, y lo terrible es cuando eso pasa en las iglesias. Llega gente, se involucra y les empieza a decir, allá el pastor no regaña, allá al contrario, te da palmaditas, te abraza, ¿sí? Allá te deja hacer lo que tú quieras, allá es bien light, vamos, adoramos, nos sentimos muy bien, salimos, nadie me dijo nada, nadie me dijo que estaba yo mal, nada, fui y me sentí muy bien. Siempre debemos nosotros estar basados en lo que dice la palabra. Estaba yo con lo de apoyo mutuo. En eso también podemos nosotros apoyar, en decirles, ¿sabes qué? Creo que no es por ahí, ¿sí? Ten mucho cuidado, está bien, aquí regaña el pastor, ¿sí? Pero aquí está Dios, aquí está el Espíritu Santo, allá seguramente el Espíritu Santo no está, allá a lo mejor no enseñan la palabra, enseñan las convicciones que tiene esa persona.
Así es que nosotros debemos exhortarnos unos a otros, debemos de cuidarnos, somos una iglesia, hemos predicado de que debemos, como iglesia, debemos estar unidos, debemos estar siempre pendientes y no permitir que cosas de afuera vengan adentro a querer mover, a querer sacar provecho. Esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Ser sobrio y velar implica un compromiso activo con nuestra fe, manteniendo un enfoque claro siempre en Dios, evitando distracciones y peligros espirituales y apoyándonos unos a otros en este caminar donde Dios nos ha puesto. Dice el versículo 9 de 1 de Pedro 5, dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van a cumplir en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí vamos a ver qué es resistir firmes en la fe. Resistir al diablo con firmeza es un principio importante en la vida de todos nosotros, en la vida de la iglesia, en la vida de los hijos de Dios. Y la Biblia ofrece varias enseñanzas sobre cómo hacerlo. Yo tomé nada más 20 de todas las que hay en la Biblia y espero que en 10 minutos me dé tiempo de... Bueno, ahí voy. Resistir al diablo con firmeza. Para resistir al diablo con firmeza necesitamos conocer de la palabra de Dios. Necesitamos usar las Escrituras. Jesús mismo usó la palabra de Dios para resistir las tentaciones del diablo durante su tiempo en el desierto. Eso lo vemos en Mateo 4, del 1 al 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siempre en cualquier situación que tengamos, debemos de traer la palabra. ¿Pero qué palabra vamos a traer? Pues la que ya aprendimos, la que ya leímos. Por eso es importante venir, escuchar, tomar nuestros apuntes, ver en qué versículo está, a lo mejor en casa lo repasamos, a lo mejor vamos a una reunión de hogar o una célula, ahí también estamos aprendiendo la palabra. Para cuando llegue una situación complicada, a mí me ha llegado muchas, y lo primero que Dios me dice, yo no te di un espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. ¿Sí? Entonces, ahí te frenas. Necesito tener dominio propio. Entonces ya te regresas, cuentas hasta 10 y te calmas. Así es como debemos utilizar la palabra, ¿sí? Por eso la debemos hacer nuestra. Para mí tiene significado cuando dice en Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces nosotros también tenemos que hacer la palabra carne a nuestras vidas, hacerla que habite en nosotros, porque eso nos va a ayudar a frenarnos, eso nos va a ayudar a discernir, eso nos va a ayudar a saber qué hacer, a saber qué contestar. Dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti, memorizar y meditar en la palabra. Ayuda a fortalecer nuestra fe. ¿Quieres fortalecer tu fe? Tienes que memorizar y meditar la palabra. No solo es repetirla, debemos nosotros memorizarla, sí, pero también necesitamos nosotros meditar en ella. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Qué es lo que Dios está hablando a través de estos párrafos?
Y lo más increíble es que a mí me habla una cosa, a ti te habla otra, y a ti te habla otra, la misma palabra. Por eso es viva y eficaz. Para resistir al diablo con firmeza, debemos estar en oración. La oración nos muestra una dependencia de Dios. Cuando yo oro, yo siempre les digo a las personas que se acercan así por primera vez y les presento a Cristo, les digo, cuando tú oras, estás reconociendo que Dios está aquí, aunque tú no lo veas. Y eso es muy importante para Dios. Por eso debemos nosotros siempre estar en oración. Y eso nos crea una dependencia de Dios. Debemos orar en todo momento. Dice Efesios 6:18, orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en espíritu. La oración nos acerca a Dios. Yo estoy orando, yo estoy hablando con Él y estoy reconociendo que Él aquí está. Su palabra dice que donde dos o más se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Él está aquí, Él está hablando, Él está escuchando, Él sabe qué padece cada quien, qué tiene uno en su corazón. Y cuando nosotros oramos, cuando nosotros reconocemos que Dios está aquí, Satanás se va. Cuando tú tienes oración en tu casa, cuando tú estás con Dios platicando, Satanás se va. Cuando estás con tu familia reunido y estás orando, Satanás se hace a un lado, Satanás se va. Así es como nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, vamos a resistir al diablo. Y en Mateo 24:41 también nos exhorta, dijo Jesús, velad y orad, para que no entréis en tentación. Y la oración nos ayuda a que las tentaciones también se vayan. La oración crea un cerco alrededor de nosotros y nos protege y nos cuida. ¿Para qué? Para resistir al enemigo. También debemos ser firmes en nuestra fe. Debemos de confiar en Dios. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, o sea, obedezcan a Dios, estén con Dios y resistir al diablo, y Él huirá de vosotros. La sumisión a Dios es la clave para poder resistir. También la sumisión es obedecer. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, estás resistiendo al diablo. Cuando tú obedeces el consejo que te dio tu consejero, estás resistiendo al diablo. Cuando tú lo haces, porque Satanás va a llegar a quererse meter en tu vida. Vas y pides consejo, te dan dirección, te lo enseñan con la palabra, y eso va a hacer que Satanás huya. Por eso es importante que tú siempre acudas a tu consejero cuando tengas alguna situación complicada. Cuando tú no sepas qué hacer, aunque creas que es algo de la nada, pero es algo que te hace dudar, es algo que estará bien o estará mal, acude a tu consejero. ¿Por qué? Porque por muy pequeño que sea lo que tú estás viviendo, eso te va a dar una enseñanza de vida. Aunque sea algo que tú dijeras, no, pero yo creo que ahí luego se me pasa. Ay, luego, no, o sea, ¿cómo lo voy a molestar por eso? ¿Sí? A mí me ha pasado así, por cosas que a lo mejor dices, bueno, eso a lo mejor yo estoy equivocado, ¿no? Pero cuando vas y preguntas, te dan toda una enseñanza que dices, no,
pues sí estaba yo equivocado, pero además ya aprendí. Además, eso te ayuda a crecer espiritualmente, a tener una madurez espiritual. Resistir al diablo es anhelar el Espíritu Santo. De todo lo que les hablé durante esta prédica, si no tenemos al Espíritu Santo, va a ser complicado. A lo mejor tendría yo que haber empezado por esta parte, porque sería lo más importante. Porque cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que va haciendo la obra en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos va enseñando. El Espíritu Santo es el que nos va redarguyendo nuestro corazón. Y el Espíritu Santo es quien nos va alertando. Les platicaba en la primera enseñanza. Hace unos días me habla mi esposa como a las 7 de la noche y me dice, estaba yo en el trabajo y me dice mi esposa, salí a la tienda, se cerró la puerta y dejé las llaves adentro. Me quedé afuera. Lo peor del caso no fue eso, que se haya quedado afuera y que las llaves adentro. Lo peor del caso es que cuando yo salí hacia trabajar, tenemos un portallaves y vi las llaves de Manuel colgadas y clarísimo sentí que me dijeron, llévate las llaves. Y yo todavía le contesté, no, porque mi esposa siempre está aquí y pues ella me abre. Y no me llevé las llaves. Entonces, cuando me termina de decir mi esposa que estaba afuera, el Espíritu Santo me dijo, te lo dije. Pues ya, ¿qué haces con eso? ¿Sí? Pues ahora llegó Manuel, lo metieron ahí por un hueco, luego por ya a través de una ventana, ya abrió la puerta y ya pudieron entrar. Porque el cerrajero, sí voy, pero hasta mañana. Oye, pues es que era ahorita, ¿no? Luego intentaron con un palo, que el palo no llegaba a donde querían que llegara, bueno, pero ya al final pudimos entrar. Pero yo me sentía mal por no haber escuchado al Espíritu Santo en la mañana, por haber dicho, pues ¿para qué me llevo las llaves? ¿Sí? Si mi esposa siempre está ahí. También voy bajando por la 3 Sur, voy a atravesar la 23 Poniente, y yo tenía el SIGA, pero igual me dijeron frena. Entonces bajó la velocidad, freno y pasa un taxi. ¡Pum! ¿Sí? Hasta las placas le vi. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo me alertó. El Espíritu Santo fue el que me salvó de esa situación. Y tenemos que dar gracias. Gracias porque Él es el que te guardó. Y platicando con Pati después de la primera enseñanza, me decía, y no sabemos nosotros de qué más nos ha guardado en nuestro vivir, en nuestro ir y venir. Seguramente te guardó de que te asaltaran, seguramente tú dijiste, no, por acá no, me voy a la izquierda y sucedió, se cayó un poste de este lado. O sea, por eso debemos estar todos los días agradecidos de que amanecimos. ¿Sí? ¿Qué tal si durmiendo se hace mi esposo para allá metida de la cama, me pego en el buró ¿sí? Entonces, hasta de eso te guarda el Señor cuando estás tú durmiendo. Debemos siempre ser agradecidos, porque no sabemos de qué nos ha guardado Dios. Y así, eso va a hacer que Satanás siga ahí donde Dios lo dejó, en el estrado de nuestros pies. Y no vamos a permitir que se levante. A lo mejor que haga berrinche, ¿no? Que quiera levantarse, pero acuérdense que a través de la palabra, a través de la oración, lo vamos a tener ahí siempre en el estrado de nuestros pies. En esta enseñanza nos llama a ser conscientes de la realidad espiritual. Cuando nosotros estamos en una guerra y sabemos las artimañas del enemigo, pues ya sabemos contra qué ir y pelear. Por eso Dios nos prepara. Nos está diciendo hoy,
Sí vas a tener aflicciones, sí vas a tener cosas complicadas, pero más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias, gracias papá por este tiempo, gracias papá por tu palabra, gracias Señor porque tú nos amas y en ese amor tan grande que tú nos tienes, siempre a través de tu palabra nos apercibes de las cosas que nos pueden suceder, pero siempre nos das esa herramienta, esa armadura para que yo pueda resistir ese día malo. Gracias Señor porque sabemos que hoy nos estás pidiendo que seamos sobrios y que no dejemos de velar porque tu llegada, tu venida está pronta. Gracias Señor porque sabemos que a pesar de que el mundo esté viviendo cosas terribles, cosas complicadas, viviendo en la mentira, tú siempre pones enfrente de nosotros la verdad. Porque así dice tu palabra que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ti si no es a través de Él. Y gracias, gracias papá, porque por esa misericordia diste a tu Hijo para que fuera sacrificado en la cruz y recibiera el castigo que yo merecía. Y hoy puedo estar aquí con esa libertad de escucharte, de alabarte, de bendecirte, gracias a el sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz. Gracias papá porque nos exhortas a que sigamos en este camino, que no dejemos de congregarnos, que no dejemos de leer, que no dejemos de orar, porque eso es lo único que nos puede llevar a un puerto seguro. Yo te doy gracias papá por las personas que estamos aquí, gracias Señor, y yo te pido en el nombre de Jesús que esa semilla que se sembró el día de hoy dé fruto al 100 por 1 y sea una semilla que declaramos que nadie la come, sino al contrario, va a dar mucho fruto y ese fruto va a dar más fruto, Señor. Gracias, papá, por sembrarnos en una iglesia donde se predica tu palabra, donde siempre nos exhortas a hacer lo correcto, donde siempre te anticipas para que estemos pendientes de las hechanzas del enemigo, para que nosotros podamos siempre salir en victoria. Gracias, papá, porque sabemos que al enemigo lo tenemos bajo el estrado de nuestros pies y tú nos estás enseñando para que no se levante, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada uno de los que estamos aquí. Gracias por este tiempo, Señor, por este tiempo de alabanza, por este tiempo de enseñanza. Y te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.